Quiero decir, porque constantemente viene alguien, alguno o algunos, a señalar que eso es un error, que estás equivocado, que esto y que lo otro. Decirle, mire, los videos que se hacen aquí no son para ustedes. Ustedes no tienen necesidad de venir aquí a refutar y nada por el estilo, porque es que yo no estoy dando esta información para los cristianos que no quieran salir de su posición. Yo no estoy aquí intentando cambiar a los cristianos su manera de pensar, ni este es un canal proselitista de pescar cristianos para acá. Esa no es mi tarea. Mi tarea es presentar lo que nosotros entendemos, compartirlo con el mundo en general, y quienes lo reciban, bien, y quienes no lo reciban, también. A mí no me quita el sueño, ni me mortifica que un cristiano no crea lo que estoy diciendo, porque eso es lo natural. Siempre va a estar en desacuerdo. Y si no quiere salir de ese cristianismo, quédese ahí. Está bien para usted, pero para mí no. Déjeme a mí tranquilo en lo que estoy haciendo y que ya llevo más de la mitad de mi vida en esto. Shalom, saludos y bendiciones para todos los hermanos y amigos que nos acompañan en este su canal Casa de Restauración Bíblica. Debo decir que yo no soy ni historiador, ni soy ningún erudito en todos estos asuntos de documentos, tanto bíblicos como extrabíblicos, pero llevo ya muchos años dedicado al estudio, la investigación, y en base a eso, sobre los documentos que estos eruditos nos permiten tener acceso, en base a eso, pues, basamos nuestra información y lo que nosotros entendemos al respecto. Entonces vamos a dar inicio al tema que es continuación a lo que se tituló como la Iglesia Judía en el documento que venimos considerando. Esta llamada Iglesia Judía es la comunidad original de los creyentes. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 42, 46 y 47, encontramos que la Escritura dice: y permanecían firmes en la doctrina de los apóstoles, y participaban en la oración y en el partimiento del pan. Y cada día perseveraban unánimes en el templo, y en casa partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Y alababan a Dios, hallando favor ante todo el pueblo, y nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. El texto de la Escritura que hemos leído es el de el Nuevo Testamento de la versión Pechita. Pues bien, en este pasaje de las Escrituras, o en esta porción de las Escrituras que hemos extraído, se pueden ver ciertas características de lo que era la comunidad original de los creyentes, llamada por este autor del documento que vamos a presentar, la Iglesia Judía, y por los teólogos cristianos, la Iglesia Primitiva. Vemos allí que una de las características principales que se menciona sobre la comunidad original de los creyentes es que se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles, y que en reiteradas ocasiones y en las Escrituras mismas podemos encontrar lo que es la doctrina de los apóstoles y sobre todo el credo apostólico en contraposición de lo que es la doctrina cristiana, la doctrina de la iglesia cristiana, y el credo cristiano niceno, el credo niceno, que es realmente sobre el cual se fundamenta todo el cristianismo, desde el católico hasta la última denominación que se ha originado de todo el protestantismo cristiano. Entonces, doctrina de los apóstoles, una característica fundamental, principal de la comunidad original de los creyentes, porque la doctrina de los apóstoles fue la que ellos recibieron directamente del maestro Yeshua. Además, habla de que se dedicaban a la oración y al partimiento del pan. Cosas que están dentro de un contexto cultural hebreo, pero que históricamente fue tergiversado, modificado, hasta llevarlo a como se conoce hoy día dentro de la religión institucionalizada. Por ejemplo, hablar de cosas como Eucaristía y misas y todo ese tipo de cosas que se realizan
dentro del catolicismo y otro tipo de cosas como la Santa Cena y cosas por el estilo dentro del protestantismo, que se inspira o se extrae de lo que era el partimiento del pan acostumbrado por el pueblo hebreo desde tiempos antiguos. La oración y el partimiento del pan acá, del que se habla, no tiene nada que ver con esa religión institucionalizada de hoy, ¿sí? Entonces, además de eso, dice otra cosa muy interesante como característica de la comunidad original de los creyentes, y es que cada día perseveraban unánimes en el templo. Fíjense que lo primero que se menciona es en templo. Entonces, enfatizar que en el versículo 46 se dice en el templo, y el templo era el templo de Jerusalén, el templo del pueblo judío de aquel entonces, que aún no había sido destruido y que, estando en pie, los primeros creyentes, la comunidad original, seguían asistiendo comúnmente al templo. ¿Y por qué? Porque no eran cristianos gentiles, sino que eran creyentes, discípulos de un Mesías o de un maestro, un rabí, el único rabí que hay, el Mesías Yeshua, y allí, como parte del pueblo de Israel, como pueblo hebreo, como pueblo judío, los creyentes que hoy quieren hacer ver como cristianos, asistían al templo de Jerusalén. Si hoy estuviera en pie el templo de Jerusalén, las denominaciones cristianas evangélicas no tendrían ninguna relación con ese templo. Dirían que eso es para los judíos. Entonces, ahí vemos una característica que identifica quiénes eran los primeros creyentes, la comunidad original. Y dice además que el partimiento del pan lo hacían en casa. En casa partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con gran sencillez de corazón. Esto no era una cosa extraña, ni era que estaban inventando una nueva práctica religiosa en esa nueva religión del cristianismo que los teólogos han introducido en estos textos de la Escritura en base a interpretaciones propias que no tienen nada que ver con lo que aquí se está diciendo, porque el pueblo hebreo, el pueblo judío, estaba totalmente acostumbrado, era una práctica común, celebrar sus servicios, su devoción al Padre en sus hogares, en sus casas. De hecho, gran parte de todo lo que la Escritura hebrea enseña con relación a las costumbres del pueblo hebreo y su devoción con el Creador tienen que ver con asuntos relacionados con el culto familiar, con el contexto del hogar. Así que esto de reunirse en casas para partir el pan no era que estaban haciendo la Eucaristía o que estaban haciendo la Santa Cena, simplemente estaban manteniendo sus costumbres hebreas y además en el contexto que le había dado ahora toda la obra del Mesías, su muerte, su resurrección, que le daba sentido, un mayor sentido a lo que ellos estaban haciendo. Así que es importante, y sobre eso quizás hablaremos en otro momento, entender bien el contexto de la costumbre hebrea del partimiento del pan. Sigue diciendo en el versículo 47 que alababan a Dios hallando favor ante todo el pueblo. Y aquí quiero hacer notar que la palabra pueblo o el pueblo al que se refiere no es al pueblo evangélico, al pueblo cristiano, sino al pueblo de Israel. Hallando favor ante todo el pueblo. Contexto de pueblo de la comunidad original de creyentes, contexto de pueblo de la llamada iglesia primitiva, contexto de pueblo de lo que este autor del documento que estamos presentando en esta serie llama la iglesia judía, pues Israel. ¿Cuál era el pueblo en el que se estaba desarrollando la comunidad de los creyentes original? Israel. Dice el versículo 47, sigue diciendo, y nuestro Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Este lenguaje en español, que es traducido del texto griego de estas escrituras, ¿verdad? Utiliza la palabra iglesia, que es una palabra equivalente en griego, ¿verdad? Que pasa del griego eclesia al español como iglesia, y es el equivalente más cercano a la palabra congregación o asamblea, que es más característico del contexto hebreo. Entonces, aquí dice el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Entonces, la iglesia a la cual se refiere este pasaje de las Escrituras es a la comunidad original de los creyentes, que como ya hemos visto tiene todas estas características y que no tenía nada que ver con lo que luego en el siglo IV comenzó a llamarse la iglesia
católica, apostólica y romana. Hay una gran brecha de distancia entre una cosa y otra, y en este momento estamos en el punto de la historia donde hay una iglesia, la iglesia original, y es totalmente distinta a lo que hoy se conoce como la iglesia en la religión institucionalizada. Que también es importante hacer una acotación aquí. Todos los cristianos, en las miles de denominaciones que existen, hablan de la iglesia. Y pareciera ser que en ese sentido hubiese una iglesia, pero resulta que son las iglesias. La iglesia católica, que es la madre de todas, siempre vive reclamando su antigüedad y ser la verdadera iglesia porque fue primero que todas. Y en ese sentido, delante de todas las demás denominaciones e iglesias cristianas, la iglesia católica tiene la razón, porque todas se derivan de allí. Comienza en el siglo IV, lo que tiene que ver con lo que hoy se conoce como la iglesia católica, y luego sucede después lo que fue llamada la reforma del protestantismo, y allí surge todo lo que es desde el luteranismo hasta el pentecostalismo de hoy, lo que ha sido toda la transformación de la religión cristiana, ¿sí? Históricamente. Eso a grandes rasgos, porque la historia es larga, son siglos de historia. De manera entonces que desde este punto en la historia en que nos encontramos, la Escritura identifica bien quién es la comunidad original de los creyentes, cuáles eran sus características, y muestra evidentemente un completo vínculo con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, con las costumbres que mantenían los discípulos creyentes en Yeshua como Mesías, que hoy llaman cristianos, y que estas costumbres y prácticas se diferencian en gran manera de lo que hoy se encuentra y desde que se constituyó la religión institucionalizada conocida como cristianismo. Vamos entonces, ahora sí, al documento. Este es un documento hecho por un autor cristiano que su tendencia de interpretación la define como cristianismo primitivo. Y esa es pues su enseñanza y su denominación. Él enseña entonces cristianismo primitivo y en su documento titula La Iglesia Judía. Hemos entonces enfatizado que el autor es un autor cristiano, pero siendo cristiano, por enfocarse en lo que llaman la iglesia primitiva y su doctrina del cristianismo primitivo, entonces dice cosas como esta que son muy interesantes conocer y que son datos históricos. Entonces, refiriéndose a estos primeros creyentes, a la comunidad original, dice este autor lo siguiente: la fe de estos hombres no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo había llegado. Según Pablo lo expresa a los judíos en Roma hacia el fin de su carrera: por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es decir, que la razón por la que Pablo y los demás discípulos son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y practican que en Jesús se han cumplido las promesas hechas a Israel. Aquí yo quiero también hacer una acotación de que, aunque se emplea el término judaísmo, siguen existiendo siempre en todos estos contextos lo que yo expliqué bien en la parte anterior, que es el anacronismo. Porque cuando uno lee en estos textos que hablan de judaísmo, enseguida la mente se va a lo que hoy se conoce como judaísmo. Y quiero decirles que esto del judaísmo, así como el cristianismo, es una cosa que se agrega luego. Estos conceptos se agregan luego. Entonces no piense usted que lo que hoy se conoce como judaísmo rabínico, como el judaísmo ortodoxo y sus corrientes diversas, es lo mismo de lo que era la práctica de fe de los judíos del primer siglo. Entonces, haciendo esa pequeña acotación allí, esa aclaración, no nos traigamos entonces estas palabras al siglo XXI, porque en aquel entonces se trataba de otra cosa. No era una negación de esa fe, de esa religión del pueblo judío del primer siglo, lo que era la razón por la cual eran perseguidos los discípulos del Mesías Yeshua. No lo estoy diciendo yo solamente, lo está afirmando el autor de este escrito, de este documento, que ya dije, lo he reiterado, es un cristiano. Entonces él está diciendo que la razón por la que Pablo y los demás discípulos fueron perseguidos no es por oponerse a la religión del pueblo judío del primer siglo,
sino porque creen y predican que Jesús se ha cumplido, o en Jesús más bien, se han cumplido las promesas hechas a Israel. Es decir, siempre dentro de un contexto del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, del pueblo judío, se desenvuelve todo lo que fue el origen de lo que hoy llaman la iglesia primitiva. Sus líderes, los apóstoles, se movieron en base a eso. Y esto que dice aquí, que está resaltado en amarillo, dice, por la esperanza de Israel, estoy sujeto a esta cadena, habla de una convicción de fe y una expectativa del pueblo hebreo ancestral. Es decir, la esperanza mesiánica de la liberación y la redención de un pueblo, el pueblo de Israel, no nace con los primeros discípulos del Mesías Yeshua. Es algo ancestral del pueblo hebreo que se mantiene todavía en los líderes de el movimiento original, de la comunidad original de los creyentes en Yeshua, y que forma parte esencial de la enseñanza, y que por esta causa, por relacionar esta esperanza con la persona de Yeshua, es que ellos comenzaron a ser perseguidos, porque los representantes de la religión institucionalizada del primer siglo en el pueblo judío rechazaron a Yeshua como el Mesías y todas sus enseñanzas, y hasta lo entregaron a la muerte. Esa fue la razón por la que ellos entonces fueron perseguidos, refiriéndome a los discípulos, que desde ese momento comienza toda una persecución. Recordemos que la persecución comienza por parte de los judíos, y que después esa persecución, de la cual vamos a estar hablando probablemente en el próximo capítulo de esta serie de historia del cristianismo, esa persecución comienza entonces a ser por parte de Roma. Y ya vamos a ver entonces un poquito los detalles al respecto. Dice, por esta razón, los discípulos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el sábado y asistiendo al culto del templo. Ya esto lo enfaticé en mi introducción al tema del día de hoy. Seguían guardando el sábado y asistiendo al culto del templo. ¿Quién lo está diciendo en este documento? Un expositor cristiano. Sigue diciendo, pero además, porque el primer día de la semana, que hoy se conoce como domingo, era el día de la resurrección del Señor. Se reunían en este día para partir el pan en conmemoración de esa resurrección. Bueno, esto aquí debo decir que es una interpretación que le han dado históricamente los cristianos, pero vamos a revisar más adelante la relación que había entre el partir el pan, que ya mencioné, y el día domingo, ¿no? Vamos entonces aquí en el documento a continuar diciendo, aquellos primeros servicios de comunión no se encontraban o no se centraban sobre la pasión del Señor, sino sobre su resurrección y sobre el hecho de que con ella se había abierto una nueva edad. Fue solo mucho más tarde que el culto comenzó a centrar su atención sobre la crucifixión más bien que sobre la resurrección. En aquella primitiva iglesia, el partimiento del pan se celebraba con alegría y sencillez de corazón, como se cita aquí en Hechos 2:46. Hechos 2:46 dice, y cada día perseveraban unánimes en el templo y en las casas partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y sencillez de corazón. Fíjense que el autor de este documento menciona que se trata de el día domingo. Ya dije que es una tradición decir que el partimiento del pan eran los días domingos, porque cuando vamos al texto que el autor cita, no se menciona día domingo por ninguna parte. Pero vamos a continuar entonces en el documento. Sí había naturalmente otros momentos de recogimiento. Estos eran principalmente los 2 días de ayuno semanales. Era costumbre entre los judíos más devotos ayunar 2 días a la semana. Y los primeros discípulos seguían la misma costumbre. Otra evidencia más de que los primeros discípulos no rompieron de ninguna forma con el pueblo de Israel, con su identidad hebrea. Es decir, cuando nosotros vamos a estudiar la historia de lo que hoy se conoce como judaísmo mesiánico, y cuando vamos a ver todo lo que tiene que ver con el trasfondo del cristianismo protestante, que lleva desde la iglesia anglicana a salir un movimiento de proclamación o evangelización hacia los judíos,
esos movimientos llamados hebreos cristianos, que son el trasfondo de lo que se conoce hoy como judaísmo mesiánico. Cuando vamos allá, vamos a encontrar entonces que la idea de la iglesia anglicana era ganar a los judíos y convertirlos al cristianismo, y se tenía la percepción de que el judío que se hacía cristiano tenía que abandonar su identidad y sus costumbres judías, por lo cual lo que después vino a ser el judaísmo mesiánico rompe con esa tradición y comienza entonces a restaurar su identidad, su cultura, su lengua y todo lo que tiene con relación a el tema hebreo, lamentablemente dentro del contexto de la religión institucionalizada que hoy se conoce como judaísmo. Y bueno, ahí parte entonces la diferencia entre aquellos hebreos cristianos, llamados así, y el judaísmo mesiánico. Los primeros eran totalmente cristianos gentilizados, los segundos, aunque siguieron siendo de doctrina cristiana, comenzaron a tener una identidad judía, una imagen judía, una restauración de la cultura y las costumbres judías. Entonces, aquí notamos que estos primeros discípulos no habían roto. Aquí en este punto se ve que no había ninguna norma que decía que ahora eres cristiano y tienes que dejar de ser judío. Primero, porque aquí no existía el cristianismo, como ya hemos demostrado. Y segundo, porque estos discípulos eran totalmente judíos y mantenían las costumbres del pueblo hebreo que estaban apegadas a las escrituras, y que en la parte devocional este autor nos dice que era costumbre de los judíos ayunar 2 veces a la semana, los judíos más devotos. Y estos primeros discípulos de Yeshua, ya luego de todo lo que era el contexto apostólico y lo que llaman la iglesia primitiva, ya en el contexto de la iglesia primitiva, mantenían esa costumbre de ayunar durante la semana. Y lo que sí sucede aquí es que comenzaron muy temprano, dice, aunque muy temprano, comenzaron a observar 2 días distintos. Mientras los judíos ayunaban los lunes y jueves, los discípulos ayunaban los miércoles y viernes, probablemente en memoria de la traición de Judas y la crucifixión de Jesús. En este punto debo decir que no sé de dónde, aquí no se cita la fuente de esta información. No es una afirmación mía. Desconozco específicamente este detalle de si los judíos ayunaban lunes y jueves y si los judíos nazarenos ayunaban entonces los días miércoles y viernes. Desconozco realmente ese detalle. Ya dije que yo no soy un historiador, así que falta la fuente de dónde sale esta información. Solamente puedo decir que esta información la está emitiendo el amigo de este ministerio llamado Cristianismo Primitivo. Sigue diciendo el documento: en aquella primitiva iglesia los dirigentes eran los 12, aunque todo parece indicar que eran Pedro y Juan, de los discípulos, los principales, o de los apóstoles más bien, los principales. Al menos es sobre ellos que se centra la atención en Hechos. Y Pedro y Juan son 2 de los pilares a quienes se refiere Pablo en Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 dice: y cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros estuviéramos entre los gentiles y ellos entre los de la circuncisión. Este es un texto que claramente evidencia, para aquellos que rechazan a Pablo y lo llaman apóstata y hereje y falso apóstol. Bueno, aquí se mencionan a 2 de los apóstoles como columnas. Parece que Pedro y Juan gozaban de una mayor estima en el sentido de ser considerados como columnas de la comunidad original de creyentes, pero aquí Jacobo, yo lo pongo en otro color distinto, porque no siendo Jacobo parte de los 12 apóstoles, pero sí hermano del maestro Yeshua, recibió una posición, quizás diríamos, en el sentido jerárquico del ministerio, superior, porque se conoce históricamente que Jacobo fue designado o fue quien ejerció como el primer líder, la primera cabeza. Rosh Kehilá se conoce en hebreo. El cabeza de la congregación, de la asamblea, el primero que se conoce como Rosh Kehilá en la asamblea de Jerusalén fue Jacob, latinizado como Jacobo, y era considerado también una columna. Vamos a encontrar distintos textos de la escritura donde se nota que inclusive los apóstoles como Pedro reconocían ese liderazgo y esa autoridad de Jacob o Jacobo sobre la comunidad de Jerusalén, como el líder de la comunidad de Jerusalén. Dice entonces que ellos reconocieron a Pablo y le dieron la diestra de señal de compañerismo a Pablo y a Bernabé para que continuaran con su ministerio entre los gentiles, mientras que ellos se enfocaban más a los de la circuncisión. No significa esto que
su ministerio, el de los otros apóstoles, solamente se quedaron allí en la tierra de Israel. También se conocen por datos históricos extrabíblicos y algunos elementos bíblicos que estos apóstoles también fueron a otros lugares fuera de la tierra de Israel, pero se dirigían a los judíos, a los de la circuncisión, mientras que Pablo y Bernabé lo hacían hacia los griegos y los gentiles. Dice, además de los 12, sin embargo, Jacobo, el hermano del Señor, también gozaba de una gran autoridad, aunque Jacobo no era uno de los 12. Jesús se le había manifestado poco después de la resurrección, como se puede ver en la primera carta a los Corintios 15:7. Y Jacobo se había unido al número de los discípulos, donde pronto gozó de gran prestigio y autoridad. Según Pablo, él, Jacobo, era el tercer pilar de la iglesia de Jerusalén y por tanto en cierto sentido parece haber estado por encima de alguno de los 12. Por esta razón, cuando más tarde se pensó que la iglesia estuvo gobernada por obispos, desde sus mismos inicios surgió la tradición según la cual el primer obispo de Jerusalén fue Jacobo, el hermano del Señor. Esta tradición errónea, por cuanto le da a Jacobo el título de obispo, sí parece acertar al afirmar que fue el primer jefe de la iglesia de Jerusalén. Pronto, sin embargo, arreció la persecución contra todos los discípulos en Jerusalén. Aquí hay una cantidad de datos que lamentablemente por factor tiempo yo siempre voy como atropellado, apresurado para llegar a la conclusión del tema en el menor tiempo. Aquí vemos claramente que Jacob, siendo hermano del maestro, no lo reconoció en su ministerio. Hay textos que dicen que lo rechazaban sus propios hermanos. Y luego, como a Pablo, también a Jacobo, el maestro se le apareció. Como pues se puede ver claramente, y cita aquí el autor de este escrito, que dice en 1 Corintios 15:7 que se apareció a Jacobo luego de resucitado. Es decir, que el maestro se aparece a Jacobo, su hermano, y su hermano, que al verlo resucitado, ahora sí reconoce que él era el Mesías y que todo lo que había dicho en su ministerio era real. Así que aunque la escritura no lo registra, me imagino que vivió una experiencia muy similar a la de Pablo al reconocer al maestro, y fue tanto, me imagino yo, esa conversión al maestro, que fue colocado como líder de la primera comunidad, de la comunidad original, de la comunidad de Jerusalén, donde dice este autor que gozó de un gran prestigio y autoridad, y que según Pablo era, bueno, aquí dice que el tercer pilar, según Pablo dice que era el tercer pilar, pero si vamos al texto que ya vimos de Gálatas, Pablo no lo menciona en tercer lugar, lo menciona en primer lugar. Así que creo que aquí el autor invierte el orden, pero Pablo dice Jacobo, Pedro y Juan. En el orden en que lo menciona Pablo en Gálatas, Jacobo gozaba del primer lugar en ser los pilares o los reconocidos como columnas de la comunidad. Lo cual no significa, y quiero aclarar, que hubiese una superioridad en el sentido en que hoy se entiende, ¿no? Esas jerarquías que hoy en la religión institucionalizada establecen, como decir el Papa y los cardenales, o esos concilios cristianos dentro del protestantismo que trazan como unas líneas piramidales de jerarquía. Pues creo que aquí no se trata de eso. Se trata era más que todo de la posición que se ocupaba en el ministerio, y todos los apóstoles, todos, incluso los que no se mencionaban como columnas en textos como los de Pablo, eran de la misma autoridad porque recibieron la misma unción y la misma palabra de ser enviados por parte del Mesías Yeshua. Así que no se tome esto como para tergiversar, como lo hicieron en la religión cristiana, para hoy hablar inclusive de que unos ministerios son superiores a otros. Pero sí, Jacobo era el líder, la cabeza, Rosh Kehilá, de la comunidad de Jerusalén. Otra cosa que dice acá este texto muy importante, esta información que nos da este autor cristiano, dice que es una errónea tradición decir que Jacobo fue el primer obispo, porque es una errónea tradición y enseñanza decir que la comunidad de creyentes fue dirigida desde el principio por obispos. Esa palabra obispo así traída desde el griego al español, obispo, pues no tiene ninguna relación con la comunidad y la estructura ministerial del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, ¿sí? En el contexto hebreo son otros los términos, pero lo que se entiende hoy como obispo, y sobre todo desde el punto de vista católico, nada tiene que ver con el oficio de lo que fue Jacobo
y los líderes originales de la comunidad original de los creyentes, de los discípulos de Yeshua. Todo eso es una tradición y no lo estoy diciendo yo nada más, lo dice este documento de un autor cristiano, una tradición errónea. Este tema del obispado que da como consecuencia el tema del papado ya es una tergiversación que introdujeron los gentiles que luego vinieron a ser conocidos como cristianos. Nos da más datos, más detalles históricos este autor, y nos dice que el emperador Calígula le había dado el título de rey a Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, según Hechos 12, del 1 al 3. Herodes hizo matar a Jacobo, hermano de Juan, quien no ha de confundirse con Jacobo, el hermano de Jesús, del que estábamos hablando hace un momento. Y al ver que esto agradó a sus súbditos, hizo encarcelar también a Pedro, quien escapó milagrosamente. Dice que Santiago fue ejecutado y Pedro llevado a la prisión. En ese tiempo el rey Herodes, que tenía por sobrenombre Agripa, aprendió a algunos de la iglesia para maltratarlos, matando a espada a Jacobo, hermano de Juan. Está en lo cierto el autor, era el hermano de Juan. Al ver que esto había agradado a los judíos, también procedió a aprender a Simón Pedro. Esto sucedió en los días de los panes sin levadura. En el año 62, Jacobo, el jefe de la iglesia, ahora sí, el Jacobo líder de la comunidad de Jerusalén, fue muerto por iniciativa del sumo sacerdote y aún contra la oposición de algunos fariseos. Era tanta la moral que tenía Jacob, el líder de la comunidad, el Rosh Kehilá de la comunidad de Jerusalén, era tanta la estima que es conocido entre los judíos como Jacob Hasadik, es decir, era Jacobo el justo. Tenía buen testimonio no solamente en la comunidad de Jerusalén, en los creyentes en Yeshua, sino también con los de afuera, incluso muchos fariseos. Lo respetaban, y eso es lo que yo digo que debería pasar, que deberían, por ejemplo, en el contexto de lo que sucede con esas diatribas que hay hoy día de cristianos contra el movimiento de raíces hebreas. Aquí eran judíos que respetaban la moral, la autoridad espiritual que tenía Jacob, aunque ellos no fueran creyentes en Yeshua. Entonces hay gente cristiana, muy poca, pero hay gente cristiana que tiene la capacidad de reconocer cuando un hombre es un hombre de Dios y respetan, aunque no compartan su doctrina o no sean parte de la misma iglesia o de la misma religión, llamémosle así. Entonces era tal la moral que tenía, la autoridad que tenía Jacobo, que inclusive cuando los líderes religiosos judíos ordenan su martirio, pues hubo fariseos que estuvieron en contra. Y aquí no lo menciona el autor, pero conocemos extrabíblicamente la forma terrible en que lo mataron, lanzándolo desde el pináculo del templo, apedreándolo y luego, según algunas fuentes históricas, golpeándolo en la cabeza con un palo, pues lo golpearon en la cabeza para rematarlo. O sea, una muerte terrible la que le dieron. Dice que un batanero le golpeó en la cabeza, ya fue el fin de Jacobo. No solamente lo lanzaron del pináculo, lo apedrean, también van y le dan, miren la hazaña con que mataron a Jacobo. Yo hasta me imagino que si a los cristianos estos que son enemigos del movimiento de raíces hebreas les permitieran hacer eso, serían capaces de hacerlo con cualquiera de nosotros, porque se sentirían en la misma autoridad que se sintieron estos líderes religiosos judíos de matar a Jacobo. Yo no lo pongo en duda. La verdad, el espíritu de estas personas que se oponen, en la forma que se oponen a la enseñanza, no se limita a atacar y a combatir la enseñanza, sino que va directamente contra las personas. Si hubiese manera de permitir que pudiesen acabar con la vida de alguno de nosotros, no dudo que habría quien sería capaz de hacerlo sintiéndose justiciero y apoyado por la justicia divina. Así ha sucedido históricamente, así mataron a 6 millones de judíos. Entonces, esto es importante, este tema, este elemento histórico de lo que hicieron con saña contra la persona de Jacobo. Dice aquí que ante tales circunstancias, los jefes de la iglesia de Jerusalén decidieron trasladarse a Pela, una ciudad mayormente gentil, al otro lado de Jordán. Al parecer, parte de su propósito en este traslado era no solo huir de la persecución por parte de los judíos en este caso, sino también evitar las sospechas por parte de los romanos. Es decir, ya para los creyentes originales, la comunidad original de Yeshua, había persecución por parte de los judíos y también había una mirada puesta sobre ellos por parte de los romanos, porque eran los discípulos de aquel que había sido ejecutado
como un malhechor por parte de los romanos. En efecto, en esa época el nacionalismo judío estaba en ebullición y pronto se desataría la rebelión que culminaría en la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Los discípulos se confesaban seguidores de uno que había muerto crucificado por los romanos y que pertenecía al linaje de David. Esta parte era la razón por la que los romanos perseguían a los discípulos de Yeshua, porque seguían a uno, eran discípulos de uno que pertenecía al linaje de David. Y todo aquel líder de este movimiento era visto con malos ojos por Roma, porque estaba siempre en juego el tema del imperio romano por medio del reino davídico. Aún más, tras la muerte de Jacobo, el hermano del Señor, aquella antigua iglesia, como lo llama aquí el autor, antigua iglesia, siguió siendo dirigida por los parientes de Jesús y la jefatura pasó a Simeón, que pertenecía al mismo linaje. Aquí debo acotar que hay dos posiciones entre los historiadores. Uno dicen que fue Simeón, que era primo de Yeshua, y otros dicen que realmente era Simón, que era otro de los hermanos de Yeshua. Pues haya sido Simón el hermano o Simeón, que parece ser que la mayoría se va por esta línea, eran parientes del maestro Yeshua y todos ellos fueron los primeros dirigentes de la comunidad en Jerusalén. Sigue diciendo el documento, dice, y la jefatura pasó a Simeón, que pertenecía al mismo linaje, frente al nacionalismo que florecía en Palestina. Bueno, aquí Palestina, otro paréntesis. Hoy también me comentó alguien diciéndome que Jesús, que era palestino, que no sé qué, y la palabra Palestina, otra vez un anacronismo. Estudiemos cuándo surge Palestina en la historia y veamos si Jesús era palestino o los discípulos eran palestinos, o cuándo se comienza a hablar de Palestina o palestinos. Estudien la historia y verán que antes de la destrucción de todo lo que era el área de Jerusalén, el templo y todo aquello, por parte de los romanos, ya cuando finaliza toda aquella guerra de rebelión de los judíos contra Roma en el año 135, con aquel último bastión de los judíos en la loma aquella de Masada, pues hasta entonces, cuando ya por fin Roma toma el control, acaba con todo y destruye el templo finalmente, que pasa inclusive arado sobre todo aquello para destruir hasta las raíces, lo que era el contexto judío de aquel entonces, cuando comienza a surgir el nombre de Palestina. Ahora, ¿cómo puede ser posible que llamen palestino a Jesús? Y este autor lo hace porque es cristiano y mucha gente sigue llamando hoy día a Jesús palestino. Eso es otro gran anacronismo. Jesús, ni sus discípulos, ni nadie que haya sido parte de esa región antes de la destrucción del templo fue un palestino. Los romanos sospechaban de cualquier judío que pretendiera ser descendiente de David. Esa era la razón. Todo aquel que dijera que era descendiente de David, vamos a quitarle la cabeza porque ese se cree que va a ser un rey. Por tanto, este movimiento judío que seguía a un hombre condenado como malhechor y dirigido por gente del linaje de David, tenía que parecer sospechoso ante los ojos de los romanos. Poco tiempo después, alguien acusó a Simeón como descendiente de David y como cristiano, otra vez otro anacronismo, y este nuevo dirigente de la iglesia judía sufrió el martirio. Dados los escasos datos que han sobrevivido al paso de los siglos, nos es imposible saber hasta qué punto los romanos consideraron a Simeón por cristiano, que ya dijimos que es un anacronismo. Roma no pudo haber considerado a Simeón cristiano porque el cristiano no existía todavía. Y hasta qué punto le condenaron por pretender pertenecer a la casa de David. Ese sí puede haber sido realmente la razón por la que lo mataron. Pero en todo caso, el resultado de todo esto fue que la vieja iglesia de origen judío, repito, la vieja iglesia de origen judío, rechazada tanto por judíos como por gentiles, se vio relegada cada vez más hacia regiones recónditas y desoladas. Este es un dato muy importante para entender el porqué de la desvinculación del cristianismo de hoy con el contexto hebreo de la comunidad original que llaman iglesia primitiva. Por causa de la persecución, la comunidad original, la iglesia de origen judío, que llama, así como le llama este autor, tuvo que cada vez ser más replegada e irse a regiones recónditas y desoladas para evitar el martirio. En aquellos lejanos parajes, él llama a este autor cristianismo judío, anacronismo puro, entró en contacto con varios otros grupos que en fechas anteriores habían abandonado el judaísmo ortodoxo y se habían refugiado más allá del Jordán. Carente de relaciones con el resto del cristianismo, aquella iglesia de origen judío
siguió su propio curso y en muchos casos sufrió el influjo de las diversas sectas, entre las cuales existía particularmente el gnosticismo, que es una de las corrientes contra las que sí luchó aférrimamente Pablo. Oigan esto, cuando en ocasiones posteriores los discípulos de origen gentil nos ofrezcan algún atisbo de aquella comunidad olvidada, nos hablarán de sus, para ellos, heréticas y extrañas costumbres. Oiga, esto sí es llamativo. Estoy terminando. Pero esto sí es llamativo. Un cristiano que habla de cristianismo primitivo, presentando a la iglesia judía primitiva, dice que es cuando vamos a las fuentes de los gentiles, dice cuando en ocasiones posteriores a todo lo que ya hemos venido relatando en el punto de la historia, cuando los discípulos de origen gentil nos ofrezcan algún atisbo, es decir, las fuentes de origen gentil, conocidas como cristianas, cuando estas fuentes cristianas ofrezcan algún atisbo de aquella comunidad olvidada, ¿cuál comunidad olvidada? Lo que llaman la iglesia primitiva. Pero rara vez nos ofrecerán datos de valor positivo. Nos hablarán de sus, para ellos, para estas fuentes cristianas, heréticas y extrañas costumbres. ¿Se dan cuenta? Este autor está diciendo claramente que ya para aquellos que sí vinieron a ser cristianos, aquella comunidad olvidada porque la persecución nos llevó a desaparecer prácticamente, los gentiles solamente nos van a dar datos negativos y van a hablar de lo que ellos consideraban heréticas, enseñanzas y extrañas costumbres. Oigan, aquí está el punto de partida de por qué hoy día los paladines de la justicia cristianos que batallan contra el movimiento de Raíces Hebreas llaman enseñanzas heréticas y costumbres extrañas a lo que nosotros hablamos en Raíces Hebreas, porque es que esa es su herencia de aquellos primeros cristianos que surgen oficialmente desde el siglo IV en adelante, pero que ya tenían sus raíces desde aquellos que se apartaron de las enseñanzas desde los discípulos de Juan y Pablo en adelante. Así que estas son las fuentes de los discípulos de origen gentil, las que nos hablan negativamente de la comunidad antigua y de la vida de aquella comunidad que, dice este autor, que perduró por lo menos hasta el siglo V. Dice que por lo menos hasta el siglo V se identificó a la iglesia judía antigua. Pues bien, en este punto nos detenemos para concluir nuestro tema o nuestra parte, la segunda parte de esta serie histórica, y espero que haya sido para ustedes y para quienes vean el video de un contenido interesante. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias a todos por ver el video. Shabbat Tov, paz y bendiciones para todos.